Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal Electrónica Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones. Continuamos con la clase número 9 del curso de transistores MOSFET aplicado en fuentes de alimentación conmutada. Vamos a seguir con lo que viene siendo la parte del VDS. Vamos a poner un ejemplo con respecto a una fuente lineal, ¿verdad? Vamos a poner a alimentar un transistor. Te voy a explicar esa parte correspondiente del VDS, ¿verdad? Y algunos parámetros importantes. Por favor, suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones para todos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la clase número 9 del curso de transistores MOSFET aplicado en fuentes de alimentación conmutada. En este caso estamos estudiando el parámetro de lo que viene siendo el VDS máximo de un transistor MOSFET. En la clase número 8, que fue el 9 de agosto del 2025, pudimos explicar básicamente lo que viene siendo el VDS máximo, que viene siendo lo que viene siendo el voltaje entre drain y source, ¿ya? Dice que es el voltaje máximo. En esa parte explicamos lo que viene siendo el encendido y apagado del transistor MOSFET, ¿verdad? Y los picos que se genera en el transformador chopper, inductancia de fuga, que aproximadamente pueden estar entre 100 hasta 250 voltios más del voltaje bus DC. Esa parte espero que haya quedado un poco clara, por decirlo así. Y que dijimos, también importante, que el VDS no se puede medir con un multímetro digital. El VDS se mide básicamente con un osciloscopio, ¿ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta esto muy importante porque vamos a explicar un poquito la parte de lo que viene siendo la parte del encendido y la parte del apagado. Vamos a anotar entonces nuestra clase número 9. Nuestra clase número 9. Importantísima anotar esto. Clase 9. Hoy es día lunes. Estamos 11 de agosto. El parámetro 2025. Yo anoto todo porque esto es una clase que te va a ayudar muchísimo para tus futuras reparaciones y tus futuros estudios. Estamos hablando de transistores MOSFET. ¿Ya? Y estamos hablando del parámetro VDS. ¿Ya? Perfecto, entonces, para entender el VDS tenemos que tomarlo como referencia. Vamos a poner referencia al transistor de la fuente tipo flyback. El transistor está encendiendo y apagándose miles de veces por segundo. Él tiene dos estados. Esto es muy importante entenderlo. El estado on y el estado off. Ahorita vamos a explicar un poquito de lo que viene siendo la parte de cuando el transistor está en estado off, es decir, apagado. ¿Qué es lo que ocurre cuando el transistor está apagado? Vamos a tener lo que viene siendo voltaje del bus DC más lo que viene siendo picos de voltaje. Esto ocurre cuando el transistor está apagado. Lo que tú puedes medir con el aparato, con el multímetro digital, no es los picos de voltaje. Lo que tú vas a medir siempre en el drain del MOSFET con el multímetro digital son los 300 voltios o los 160, dependiendo de la línea de entrada. Pero los picos de voltaje en el drain del transistor no se puede ver con este aparato, señor. ¿Por qué? Por la alta frecuencia que se genera en ese punto. Y lo que puede pasar es que puedes poner en riesgo el multímetro digital. No es recomendable pararse en el drain del transistor MOSFET. Usted puede medir el voltaje allí, sí, pero se hace un momento determinado. Y siempre se recomienda, a través de un caimán, colocar primero, por ejemplo, te voy a hacer la prueba, te voy a explicar. Vamos a suponer, yo tengo el multímetro digital acá. Yo tengo el transistor acá, vamos a poner que ejemplo que sea este, ¿cierto? Y me paro en el drain. Y la punta la llevo así. Si usted quiere medir el voltaje ahí con el capacitor, se hace en la escala de 1000 voltios DC, ¿verdad? Y la punta negra se lleva a lo que viene siendo el negativo del capacitor. ¿Qué es lo que vas a ver ahí? Es el voltaje del V+. No vas a ver picos. Eso es lo que yo quiero que tú me entiendas. Cuando el transistor está apagado,
¿Qué es lo que hay? Ahí está el bus DC, los 300 voltios aproximadamente, más lo que viene siendo los picos, pero los picos no lo puedes ver en el multímetro. Entonces, si tú vas a hacer la medición ahí, bueno, ponle el caimán así, usted conecta la fuente y ve el voltaje, pero lo desenchufa. Lo que quiero darte a entender es que no es positivo, por decirlo así, que usted conecte la fuente y vaya y se pare ahí en el drain. Así, la fuente está conectada y usted se para en el drain así. No, porque puedes dañar la fuente, puedes dañar el transistor o incluso puedes dañar el multímetro digital. Eso es lo primero que quiero que quede claro. Entonces, vamos a explicar lo siguiente. Te estoy diciendo que en el estado apagado se va a reflejar el voltaje del bus DC más lo que viene siendo picos de voltaje. Pero, y que el multímetro no puede ver los picos. Ya, para esto se utiliza un osciloscopio. Y un osciloscopio no cualquiera, tiene que ser un osciloscopio bueno, que tenga un ancho de banda bastante grande, ¿ya? Por ejemplo, 100 MHz. Perfecto, entonces, vamos a tomar en cuenta un punto claro que quede acá. Ahora, hay otro estado que se conoce como el estado ON, que en este caso es encendido. ¿Qué pasa en el estado del encendido del transistor MOSFET? El transistor está prendiendo y apagando muy rápido. Prende y apaga rápido, rápido. Entonces, el multímetro digital no es capaz tampoco de medir lo que viene siendo el voltaje del encendido. ¿Qué pasa en el estado de encendido? Este voltaje, el voltaje de drain source cuando el transistor está prendido, típicamente puede ser o puede estar reflejado entre 0,1 voltio a 1 voltio aproximadamente. Este voltaje tú tampoco lo puedes ver con el multímetro digital. Solamente se ve con lo que viene siendo el osciloscopio. Entonces, en apagado está el bus DC más los picos de voltaje. En encendido el voltaje cae en una tensión bastante baja, 1 voltio aproximadamente, pero ese voltaje tampoco lo puede ver lo que viene siendo el multímetro digital. En pocas palabras, mientras el transistor está conmutando en encendido y apagado, lo que se va a reflejar el multímetro digital en el estado encendido va a ser igualmente o lo que tú vas a ver es el voltaje prácticamente de, vamos a suponer, 300 voltios. Pero este voltaje en el encendido no es real. No es real. Lo que pasa es que es como que queda enganchado, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque el multímetro básicamente actúa de manera lenta en comparación con lo que viene siendo el osciloscopio, por ejemplo. En el osciloscopio sí vas a poder ver la realidad de cuando él esté encendido. Vas a poder ver el voltaje correspondiente de encendido y el voltaje correspondiente del apagado más los picos correspondientes. ¿Me explico? Ahora, toma en cuenta esto, muchachos, porque no quiero que dañes tu aparato, no quiero que dañes tu multímetro digital. Y lo importante acá es tomar en cuenta siempre, para medir lo que viene siendo la frecuencia, un osciloscopio o otro tipo de aparato que se pueda utilizar, por ejemplo, un frecuencímetro, ¿ya? Pero no todos los multímetros tienen un frecuencímetro alto. Vamos a hacer un ejemplo ahora del VDS con respecto a una alimentación externa con una fuente lineal, más vamos a encender un foquito para explicar lo que viene siendo el VDS y con respecto al multímetro digital. Lo que quiero que te quede claro que el VDS es básicamente el VDS. Cuando tú ves una hoja de datos, como la que hemos estado hablando aquí, 600 voltios, ese es el valor máximo. Cuando hablamos de un valor máximo, es lo máximo que puede soportar. Si se sobrepasa de 600 voltios, ¿verdad? Este señor se va a dañar, ¿ya? También vamos a explicar más adelante lo que viene siendo la parte de un amortiguador, que vamos a hablar más adelante de eso. Pero quiero que tomes en cuenta que el valor de lo que viene siendo el VDS en un multímetro, en un transistor, va a depender de lo que viene siendo el encendido y el apagado del VDS. Cuando él está apagado, ¿qué es lo que pasa? Cuando él está apagado, vas a reflejar el bus DC más lo que viene siendo los picos. Cuando él está encendido, se va a reflejar básicamente un voltaje muy pequeño. Pero el multímetro va a seguir reflejando los 300 voltios porque se queda como paralizado, por decirlo así, o enganchado.
Pero realmente no, en encendido no tienes 300 voltios. Tienes básicamente entre 0,1 a 1 voltio aproximadamente. Eso es lo que quiero. Esos son los estados reales de trabajo del VDS. Ahora, cuando hablamos del VDS máximo, ejemplo, en este caso son 600 voltios. Es el valor máximo que puede soportar. A eso es lo que yo quiero entender. Por eso el fabricante coloca o dobla prácticamente lo que viene siendo el valor máximo de voltaje del VDS. Perfecto. Vamos a ahora sí hacer la correspondiente prueba con una fuente lineal y un transistor MOSFET. Muy bien, compañero y amigo. En este caso vamos a hacer una comprobación a la práctica de llevar lo que viene siendo o medir el voltaje VDS con el multímetro digital. Vamos a explicar algo muy importante acá. Quiero que veas lo que es el VDS encendido y el VDS apagado. Para eso yo voy a utilizar una fuente de alimentación de aproximadamente 12 voltios. Vamos a utilizar como carga el parámetro de un foco. Ahí lo tenemos. Y vamos a hacer lo siguiente. El negativo de la fuente de alimentación lo vamos a llevar lo que viene siendo el source o fuente del transistor. Por su parte, lo que viene siendo la fuente de alimentación de 12 voltios, yo la voy a llevar directamente a esta parte de acá. Muy bien. Y cerramos el circuito con el drain del transistor MOSFET. Ahí lo tenemos. Quiere decir que en el momento en que yo toque esto, debería de encender. Vamos a ver si lo tenemos bien colocado. Espérenme un segundo, por favor. Vamos a ver si está bien colocado. Esperen un poquito. Perfecto. Ahí sí, no me estaba haciendo contacto bien. Fíjate que en el momento en que yo enciendo, ¿verdad? Hay un consumo de corriente correspondientemente y el foco está encendiendo, me está conmutando. Vamos a encender lo que viene siendo la parte del multímetro. Fíjate lo que yo voy a hacer ahorita. Tengo mi punta del multímetro negra y roja. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, yo me voy a parar entre source y drain. Mira el multímetro. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje son, fíjate lo siguiente, quiero que me quede claro esto, entre drain y source, voltaje de la fuente, 1245. Este parámetro se conoce como VDS. ¿Qué les dije yo? ¿Qué les dije yo? ¿Qué es? Si yo mido ahorita entre el source y el drain, ¿qué voltaje tengo? 1245. ¿Esto qué es? Es el voltaje VDS off, apagado. ¿Qué es lo que me está mostrando? La tensión de la fuente de alimentación. ¿Cuándo? Fíjate lo siguiente, porque voy a agarrar otro caimán. Espérenme un segundo, por favor. Voy a agarrar otro caimancito y lo voy a llevar al source. Y lo voy a colocar con la punta negra del multímetro. En este momento, vuelvo a medir allí. Tengo el voltaje de la fuente. Este voltaje es el VDS en estado apagado. Cuando yo le doy el encendido, es decir, para conmutar, fíjate lo que va a pasar con el voltaje. El voltaje se cae. ¿A cuánto? 0.15 voltios. Ahí lo tenemos. Un voltaje bastante bajo, fíjate. Mira. 0.162. Ahí está. Ese es el voltaje en estado encendido. Esto es una analogía con respecto a lo que viene siendo una fuente de alimentación conmutada. Pero ¿cuál es el problema de la fuente conmutada versus lo que viene siendo este tipo de fuente? O este tipo que la fuente de alimentación, muchachos, está básicamente con una frecuencia. La fuente de alimentación conmutada está con una frecuencia altísima. Por eso el multímetro no lo puede ver. ¿Me entendiste esto, no? En estado apagado, tengo el voltaje de la fuente de alimentación. Es el VDS en estado apagado. En una fuente de alimentación conmutada, ¿qué sería? Ahí tuviéramos en estado apagado el voltaje del bus DC, 300 voltios, más los picos de voltaje correspondiente de la inductancia de fuga del transformador. Con respecto a lo que viene siendo el encendido, fíjate lo que tengo, un voltaje menor a 1 voltio. Ahí lo tenemos. Y en la fuente de alimentación conmutada tuviéramos entre 0,1 a 1 voltio aproximadamente. Pero en la fuente de alimentación conmutada tú no lo puedes ver con el multímetro digital por la alta velocidad, por la alta frecuencia.
Muchachos, espero les haya quedado claro esta clase con respecto al VDS. Pero lo más importante aquí es el tema del VDS máximo. Hay parámetros. Eso te va a servir. Todas estas clases que te estoy dando con respecto al VDS para aprender a adaptar transistores MOSFET en unos futuros videos que vamos a tener por acá. Bendiciones para todos. Espero se encuentren muy bien. Le habla Janda Silva del canal Electrónica Janda Silva. Suscríbete, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo.